La noche caía sobre Pátzcuaro como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. El aire, fresco y cargado de misterio, acariciaba las calles empedradas de la pequeña ciudad michoacana. En la distancia, el lago de Pátzcuaro reflejaba la luna menguante, creando un espejo plateado que parecía contener todos los secretos del universo. Xóchitl caminaba con paso decidido, aunque su corazón latía con la fuerza de 1000 tambores. Sus ojos, del color del ámbar líquido, escudriñaban las sombras, buscando la entrada al legendario mercado de las brujas. El roce de su falda larga contra las piedras del camino era el único sonido que la acompañaba, además del ocasional ulular de un tecolote en la distancia. «Tiene que estar por aquí», murmuró para sí misma, apretando con fuerza la correa de su bolso de cuero gastado. En él llevaba todos sus ahorros, el precio que estaba dispuesta a pagar por olvidar. De repente, como si la noche misma se hubiera partido en dos, apareció ante ella un callejón que antes no estaba ahí. El aroma a copal y hierbas aromáticas inundó sus sentidos, mezclándose con un toque de algo más oscuro, más profundo. Xóchitl tragó saliva y, armándose de valor, dio un paso adelante. El mercado de las brujas se reveló ante sus ojos como un laberinto de puestos y tenderetes, iluminado por velas de cera negra y farolillos de papel que danzaban con una brisa inexistente. Vendedores de rostros arrugados y miradas penetrantes ofrecían sus mercancías en voz baja, amuletos de protección, hierbas para el amor, pociones para la buena suerte. ¿Buscas algo en especial, mijita?, preguntó una voz a su espalda, sobresaltándola. Xóchitl se giró para encontrarse cara a cara con una anciana. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia diferente. Sus ojos, negros como obsidianas, brillaban con una sabiduría ancestral que hizo que Xóchitl se estremeciera. Yo busco olvidar», respondió Xóchitl, su voz apenas un susurro. La anciana la miró fijamente por un momento, como si pudiera leer cada secreto escondido en su alma. Luego, asintió lentamente. «Ah, el olvido. Un deseo peligroso, pero entiendo por qué lo buscas. Ven conmigo». La anciana, que se presentó como Doña Remedios, guió a Xóchitl a través del laberinto del mercado. Pasaron junto a puestos donde se vendían cráneos de azúcar tan intrincadamente decorados que parecían sonreír burlonamente, y otros donde mariposas monarca disecadas formaban patrones hipnóticos en marcos de madera oscura. Finalmente, llegaron a un puesto apartado, iluminado únicamente por velas de cera negra. El aroma aquí era más intenso, una mezcla de flores de cempasúchil, copal y algo más, algo que hizo que el vello de la nuca de Xóchitl se erizara. Doña Remedios rebuscó en un estante polvoriento y sacó un frasco de cristal que contenía un líquido iridiscente. A la luz de las velas, parecía contener todos los colores del arco iris y ninguno a la vez. «La poción del olvido», murmuró Doña Remedios, su voz cargada de reverencia y advertencia. «Bebe esto y tus recuerdos dolorosos se desvanecerán como niebla al amanecer. Pero recuerda, mijita, todo tiene un precio». Xóchitl tomó el frasco con manos temblorosas. El cristal estaba frío al tacto, como si absorbiera el calor de sus dedos. «¿Cuál es el precio?», preguntó, su voz apenas audible. Doña Remedios sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Eso, mi niña, lo descubrirás por ti misma». Con el corazón latiendo desbocado, Xóchitl sacó de su bolso un puñado de billetes arrugados. Doña Remedios los tomó sin contarlos, sus ojos nunca dejando el rostro de la joven. «Una última advertencia, mijita», dijo la anciana mientras Xóchitl se giraba para irse. «Los recuerdos son testarudos. Pueden irse, pero siempre dejan una huella. Y a veces, esa huella es más dolorosa que el recuerdo mismo». Xóchitl asintió distraídamente, su mente ya enfocada en el frasco que sostenía como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Mientras se alejaba, no notó la sombra que se desprendió de un puesto cercano y comenzó a seguirla silenciosamente. El camino de regreso a través del mercado fue un borrón de colores y olores. Xóchitl apenas registró los rostros curiosos que la seguían con la mirada o el súbito silencio que caía sobre los puestos cuando pasaba.
Su mundo se había reducido al frasco en sus manos y a la promesa de olvido que contenía. Cuando finalmente emergió del callejón, la noche parecía aún más oscura. La luna se había ocultado tras una nube, como si no quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Xóchitl se detuvo en la plaza central de Pátzcuaro, junto a la fuente que murmuraba suavemente. Con dedos temblorosos, destapó el frasco. El aroma que emanó era dulce y embriagador, como flores silvestres y miel de agave. Por un momento, dudó. Las palabras de Doña Remedios resonaban en su mente: todo tiene un precio. Pero entonces, los recuerdos que había estado tratando de enterrar durante tanto tiempo volvieron a asaltarla. El chirrido de los neumáticos, el crujido del metal, los gritos. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear las imágenes. Ya no más, susurró, y sin pensarlo más, llevó el frasco a sus labios y bebió. El líquido bajó por su garganta como fuego líquido, dejando un rastro de calor que se extendió por todo su cuerpo. Por un momento, no pasó nada. Luego, el mundo comenzó a girar. Colores y sonidos se mezclaron en un torbellino vertiginoso. Xóchitl cayó de rodillas, aferrándose a los bordes de la fuente mientras sentía que su mente se desgarraba. Imágenes de su vida pasaron frente a sus ojos como fotogramas de una película a toda velocidad: su infancia en el pueblo, el rostro sonriente de su madre, el accidente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Xóchitl abrió los ojos, jadeando. El mundo a su alrededor parecía el mismo, pero algo había cambiado. Se sentía ligera. Como si un peso que había estado cargando durante años hubiera desaparecido. Se puso de pie lentamente, mirando a su alrededor con ojos nuevos. La plaza, los edificios coloniales, el cielo estrellado, todo parecía más nítido, más real. Pero cuando trató de recordar por qué había venido aquí, por qué había bebido esa extraña poción, su mente se encontró con un vacío. Frunció el ceño, esforzándose por recordar, pero era como tratar de atrapar humo con las manos. ¿Qué he hecho?, murmuró, un escalofrío recorriendo su espalda. Mientras se alejaba de la fuente, tambaleándose ligeramente, no notó la figura que la observaba desde las sombras. Una figura con ojos que brillaban con un conocimiento antiguo y peligroso. El mercado de las brujas había cobrado su precio. Y Xóchitl acababa de dar el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó a Pátzcuaro con una suavidad engañosa, sus primeros rayos tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que se reflejaban en las aguas tranquilas del lago. La ciudad comenzaba a despertar lentamente, el aroma a pan recién horneado y café recién molido flotando en el aire fresco de la mañana. Xóchitl abrió los ojos de golpe, desorientada y con el corazón latiendo desbocado. Se encontraba sentada en un banco de piedra en la plaza central, sin recordar cómo había llegado allí. El frío de la noche se había colado en sus huesos, y un escalofrío recorrió su cuerpo mientras trataba de ordenar sus pensamientos dispersos. ¿Qué pasó?, murmuró para sí misma, frotándose las sienes. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo, como si hubiera bebido demasiado mezcal la noche anterior. Pero eso no era todo. Había algo más, una sensación de vacío en su mente que no lograba comprender. De repente, una oleada de imágenes y sonidos la golpeó con la fuerza de un huracán. Vio el rostro de una mujer desconocida llorando desconsoladamente, escuchó el llanto de un bebé que no era el suyo, sintió el aroma salado del mar aunque estaba a kilómetros de la costa. Las sensaciones eran tan vívidas, tan reales, que por un momento Xóchitl olvidó dónde estaba. ¿Estás bien, muchacha?, preguntó una voz a su lado, sobresaltándola. Xóchitl giró la cabeza tan rápido que sintió un latigazo en el cuello. A su lado, sentado en el mismo banco de piedra, había un anciano de rostro arrugado y ojos oscuros que la miraban con preocupación. No lo había notado hasta ese momento, y por un instante se preguntó si habría aparecido de la nada. Yo, no lo sé, respondió Xóchitl, tratando de controlar el temblor en su voz. Tengo recuerdos, pero no son míos. No entiendo qué está pasando.
El anciano la miró fijamente por un momento, sus ojos entrecerrados como si estuviera evaluándola. Luego, con un suspiro que parecía cargar el peso de 1000 años, dijo: has bebido de la poción del olvido, ¿verdad? Xóchitl lo miró boquiabierta. ¿Cómo lo sabe? El anciano, que se presentó como Don Miguel, esbozó una sonrisa triste. Porque yo también lo hice, hace muchos años. Y ahora, como tú, cargo con los recuerdos de otros que buscaron olvidar. Las palabras de Don Miguel cayeron sobre Xóchitl como un balde de agua fría. Fragmentos de la noche anterior comenzaron a volver a ella: el mercado de las brujas, Doña Remedios, el frasco con el líquido iridiscente. Pero, ¿por qué había querido olvidar? ¿Qué era tan doloroso que había estado dispuesta a pagar ese precio? No entiendo, dijo Xóchitl, su voz apenas un susurro. ¿Por qué tenemos los recuerdos de otros? ¿Qué pasó con nuestros propios recuerdos? Don Miguel suspiró nuevamente, su mirada perdiéndose en la distancia. La magia del olvido tiene un precio, mijita. Al borrar nuestros propios recuerdos dolorosos, nos convertimos en guardianes de los recuerdos de otros. Es una maldición, y una responsabilidad. Mientras hablaban, Xóchitl notó a una joven que los observaba desde el otro lado de la plaza. Tenía el cabello rojo como el fuego, un color poco común en Pátzcuaro, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hizo que Xóchitl se estremeciera. La joven las miraba fijamente, sin disimulo, como si pudiera escuchar cada palabra de su conversación a pesar de la distancia. ¿Quién es ella?, preguntó Xóchitl, incapaz de apartar la mirada. Don Miguel siguió su mirada y frunció el ceño. Es Malinali. Dicen que es la nieta de Doña Remedios. Ten cuidado con ella, muchacha. No todo es lo que parece en el mercado de las brujas. Antes de que Xóchitl pudiera preguntar más, una nueva oleada de recuerdos ajenos la inundó. Esta vez, vio a un hombre anciano llorando frente a una tumba, sintió el dolor desgarrador de la pérdida como si fuera suyo propio. La intensidad de la emoción la hizo tambalearse, y si no hubiera sido por Don Miguel que la sostuvo, habría caído del banco. Respira, mijita, dijo Don Miguel con voz suave pero firme. Tienes que aprender a controlar estos recuerdos, o te consumirán. Xóchitl asintió débilmente, luchando por recuperar el aliento. Cuando finalmente logró calmarse, notó que Malinali había desaparecido. En su lugar, vio a una pareja de turistas que los miraban con curiosidad mientras pasaban. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Xóchitl, sintiéndose más perdida que nunca. Don Miguel se puso de pie lentamente, apoyándose en un bastón de madera tallada que Xóchitl no había notado antes. Ven conmigo, dijo. Hay mucho que debes saber, y el mercado de las brujas no es el único lugar en Pátzcuaro donde se guardan secretos. Mientras seguía a Don Miguel por las calles empedradas de Pátzcuaro, Xóchitl no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Los recuerdos ajenos seguían llegando en oleadas, mezclándose con fragmentos de su propia vida que parecían pertenecer a otra persona. Pasaron junto a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, sus imponentes torres proyectando sombras largas sobre la plaza. Xóchitl sintió un escalofrío al ver la estatua de la Virgen, sus ojos de piedra parecían seguirla acusadoramente. ¿A dónde vamos?, preguntó, acelerando el paso para alcanzar a Don Miguel. A un lugar donde los guardianes de los recuerdos se reúnen, respondió el anciano sin volverse. Un lugar donde quizás encuentres algunas respuestas, y más preguntas. Doblaron por un callejón estrecho, tan angosto que apenas cabían caminando uno detrás del otro. El aroma a copal y hierbas volvió a inundar los sentidos de Xóchitl, trayendo consigo una sensación de déjà vu que la hizo estremecer. Al final del callejón, Don Miguel se detuvo frente a una puerta de madera desgastada. Tocó 3 veces, hizo una pausa, y luego 2 veces más. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior oscuro y misterioso. Bienvenida, dijo Don Miguel, haciéndose a un lado para que Xóchitl entrara, al refugio de los que bebieron la poción del olvido. Xóchitl dio un paso adelante, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación.
mientras la puerta se cerraba tras ella, supo que estaba a punto de sumergirse en un mundo del que quizás nunca podría escapar. El interior de la casa era un laberinto de sombras y luz tenue. Velas de cera de abeja iluminaban estanterías repletas de frascos, libros antiguos y objetos extraños que Xochitl no podía identificar. El aire estaba cargado de un aroma dulce y especiado, como una mezcla de canela, vainilla y algo más oscuro, más profundo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Xochitl, su voz apenas un susurro. Don Miguel encendió una lámpara de aceite, revelando una sala circular rodeada de espejos antiguos. Cada espejo parecía reflejar una escena diferente, imágenes que cambiaban y se movían como si tuvieran vida propia. Este es el Salón de los Recuerdos, explicó don Miguel. Aquí, los guardianes como nosotros pueden ver y comprender los recuerdos que cargamos. Xochitl se acercó a uno de los espejos, fascinada y aterrada a partes iguales. En su superficie vio el rostro de una mujer joven, llorando mientras sostenía una carta. Sintió el dolor de la mujer como si fuera propio, y tuvo que apartar la mirada. ¿Cómo manejo esto?, preguntó, su voz temblando. Don Miguel puso una mano reconfortante en su hombro. Con tiempo y práctica, mijita. Y con la ayuda de otros como nosotros. Mientras hablaba, la puerta se abrió nuevamente. Xochitl se giró, sorprendida al ver a Malinali entrar, sus ojos verdes brillando en la penumbra. Bienvenida, Xochitl, dijo Malinali con una sonrisa enigmática. Te estábamos esperando. El Salón de los Recuerdos parecía respirar con vida propia, las llamas de las velas danzando al ritmo de una brisa inexistente. Xochitl se encontró rodeada de rostros familiares y extraños a la vez, don Miguel, con su expresión de sabiduría cansada, Malinali, cuyos ojos verdes brillaban con un conocimiento antiguo, y otros, hombres y mujeres de diversas edades, todos con la misma mirada de quien ha visto demasiado. ¿Quiénes son todos ustedes?, preguntó Xochitl, su voz apenas un susurro en la penumbra del salón. Malinali dio un paso adelante, su cabello rojo como el fuego creando sombras danzantes en las paredes. Somos los guardianes de la memoria, respondió con voz suave pero firme. Cada uno de nosotros ha bebido la poción del olvido, y ahora cargamos con los recuerdos de otros. Un hombre de mediana edad, con ojos tristes y barba entrecana, se acercó a Xochitl. Yo soy Emiliano, se presentó. Bebí la poción hace 10 años, tratando de olvidar la pérdida de mi hijo. Ahora, cargo con los recuerdos de una madre que perdió a su hija en un incendio. Una mujer mayor, de rostro amable y manos arrugadas, tomó la palabra. Me llamo Guadalupe. Quise olvidar 60 años de un matrimonio infeliz. Ahora, revivo el primer amor de un joven poeta del siglo pasado. Uno por uno, los guardianes se presentaron, cada historia más sorprendente que la anterior. Xochitl escuchaba, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Cada uno de ellos cargaba no solo con sus propios secretos, sino con los de extraños que habían buscado el mismo escape que ella. Pero, ¿por qué?, preguntó finalmente Xochitl, su voz quebrándose. ¿Por qué tenemos que cargar con estos recuerdos? Don Miguel se acercó, apoyándose en su bastón. La magia del olvido tiene un precio, mijita. No podemos simplemente borrar el dolor del mundo. Alguien debe guardarlo, comprenderlo, honrarlo. Malinali asintió, sus ojos fijos en Xochitl. Cada recuerdo que cargamos es una lección, una advertencia, una historia que no debe ser olvidada. Somos los custodios de las experiencias humanas más profundas. Xochitl sintió que su cabeza daba vueltas. Era demasiado para procesar. Pero, ¿qué pasa con nuestros propios recuerdos? Los que quisimos olvidar. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Fue Emiliano quien finalmente habló, su voz cargada de emoción. ¿Están ahí, en algún lugar? A veces, en sueños o en momentos de quietud, podemos vislumbrarlos. Pero el precio de la poción es que esos recuerdos se vuelven esquivos, como sombras en la niebla. Guadalupe se acercó a Xochitl, tomando sus manos entre las suyas. No es un camino fácil, mi niña. Pero con el tiempo,
aprendes a encontrar belleza incluso en los recuerdos más dolorosos. De repente, un estruendo sacudió la casa. Los espejos del salón comenzaron a vibrar, sus superficies ondulando como si fueran de agua. Imágenes pasaban a toda velocidad, rostros llorando, risas de niños, campos de batalla, bodas, funerales, nacimientos. La avalancha de recuerdos era abrumadora. ¿Qué está pasando?, gritó Xóchitl, cubriéndose los oídos con las manos. Malinali corrió hacia el centro del salón, sus manos extendidas como si tratara de contener una fuerza invisible. «Algo está alterando el equilibrio», exclamó. «Los recuerdos están descontrolados». Don Miguel se movió con una agilidad sorprendente para su edad, colocándose junto a Malinali. «Todos, formen un círculo», ordenó. «Debemos estabilizar la energía». Los guardianes obedecieron, formando un círculo alrededor de Malinali. Xóchitl, sin saber qué hacer, se unió a ellos, tomando las manos de Emiliano y Guadalupe. «Cierra los ojos, mijita», le susurró Guadalupe. «Concéntrate en tu respiración y deja que los recuerdos fluyan a través de ti, no contra ti». Xóchitl obedeció, cerrando los ojos con fuerza. Al principio, la avalancha de imágenes y emociones era insoportable. Vio guerras, amores perdidos, triunfos, tragedias, momentos de éxtasis y de desesperación profunda. Sintió que se ahogaba en un mar de experiencias ajenas. Pero entonces, algo cambió. Empezó a sentir una conexión con las personas a su alrededor, como si fueran anclas en medio de la tormenta. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a fluir de manera más ordenada, como un río que encuentra su cauce después de una inundación. Cuando finalmente abrió los ojos, el salón había vuelto a la calma. Los espejos reflejaban nuevamente escenas estáticas, y las velas ardían con una llama estable. «Lo lograste», dijo Malinali, mirando a Xóchitl con una mezcla de sorpresa y admiración. «Para ser tu primera vez, manejaste el flujo de recuerdos excepcionalmente bien». Xóchitl se sentía agotada pero extrañamente en paz. «¿Qué fue eso?», preguntó. Don Miguel frunció el ceño, su rostro mostrando preocupación. «Una perturbación en el tejido de los recuerdos. Algo, o alguien, está interfiriendo con el equilibrio natural». «¿Es eso posible?», preguntó Emiliano, su voz cargada de preocupación. Malinali asintió gravemente. «Mi abuela, Doña Remedios, me advirtió que esto podría suceder. Alguien está tratando de manipular los recuerdos, tal vez incluso robarlos». Un escalofrío recorrió la espalda de Xóchitl. ¿Robar recuerdos? ¿Por qué alguien querría hacer eso? «El conocimiento es poder», respondió don Miguel. «Y los recuerdos son la forma más pura de conocimiento. En las manos equivocadas, podrían ser un arma terrible». Guadalupe se acercó a una de las estanterías, tomando un libro antiguo encuadernado en cuero. «Según las leyendas», dijo mientras hojeaba el libro, «existe un artefacto llamado el espejo de la verdad. Se dice que puede revelar cualquier recuerdo, incluso aquellos que han sido olvidados o robados». «¿Y dónde está ese espejo?», preguntó Xóchitl, sintiendo que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Malinali intercambió una mirada con don Miguel antes de responder. «Nadie lo sabe con certeza. Pero hay rumores de que está oculto en algún lugar del mercado de las brujas». Don Miguel se acercó a Xóchitl, poniendo una mano en su hombro. «Mijita, sé que es mucho para procesar. Pero necesitamos tu ayuda. Eres nueva, tus recuerdos aún están frescos. Podrías ver cosas que nosotros no». Xóchitl miró a su alrededor, a los rostros de los guardianes que la observaban con esperanza y preocupación. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una determinación que no sabía que poseía. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Malinali sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio y anticipación. «Vamos a regresar al mercado de las brujas. Es hora de descubrir qué se esconde realmente tras los remedios mágicos de Pátzcuaro». Mientras los guardianes se preparaban para su misión,
Xóchitl no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Pero una cosa era clara, ya no había vuelta atrás. El laberinto de las memorias se extendía ante ella, y solo adentrándose en él podría encontrar las respuestas que buscaba. La noche había caído sobre Pátzcuaro cuando Xóchitl, Malinali y don Miguel se adentraron nuevamente en el laberinto de callejones que conducía al mercado de las brujas. El aire estaba cargado de tensión, como si la ciudad misma contuviera la respiración en anticipación a lo que estaba por venir. «Recuerda, mijita», susurró don Miguel mientras avanzaban, «en el mercado, nada es lo que parece. Mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta». Xóchitl asintió, sintiendo como su corazón latía con fuerza contra su pecho. Los recuerdos ajenos que ahora habitaban en ella parecían agitarse, como si reconocieran el lugar al que se acercaban. Al doblar una esquina, el mercado de las brujas se reveló ante ellos. A diferencia de la noche anterior, cuando Xóchitl lo había visitado por primera vez, ahora el lugar bullía de actividad. Vendedores susurraban encantamientos sobre pociones burbujeantes, mientras que clientes de aspecto misterioso examinaban amuletos y talismanes con ojos críticos. «Algo no está bien», murmuró Malinali, sus ojos verdes escudriñando la escena. «Hay demasiada gente, demasiada energía. Es como si el mercado estuviera hambriento». Don Miguel asintió gravemente. La perturbación en el flujo de los recuerdos debe estar afectando a todo el mercado. Debemos encontrar a mi abuela antes de que sea tarde. Se abrieron paso entre la multitud, Xóchitl sintiendo como los ojos de vendedores y clientes por igual se clavaban en ella. ¿Podían sentir que era nueva? ¿Qué cargaba con recuerdos frescos? De repente, un grito desgarrador resonó por todo el mercado. La multitud se apartó, revelando a una mujer de mediana edad que se retorcía en el suelo, sus ojos en blanco mientras murmuraba palabras incomprensibles. «Rápido», exclamó Malinali, corriendo hacia la mujer. Xóchitl la siguió, sintiendo una extraña familiaridad con la escena. Cuando se arrodilló junto a la mujer, supo por qué, era uno de los recuerdos que ahora habitaban en ella, el de una curandera ayudando a alguien poseído por espíritus malignos. Sin saber exactamente cómo, Xóchitl tomó las manos de la mujer y cerró los ojos. Pudo ver los recuerdos que estaban atormentando a la mujer, imágenes de guerra, de pérdida, de un dolor tan profundo que amenazaba con consumirla. «Déjalos ir», susurró Xóchitl, sorprendiéndose a sí misma. «No son tuyos para cargar». Poco a poco, la mujer comenzó a calmarse. Sus ojos volvieron a la normalidad y su respiración se estabilizó. Miró a Xóchitl con una mezcla de confusión y gratitud. «¿Qué pasó?», preguntó la mujer. «Los recuerdos buscaban un nuevo hogar», respondió Malinali, ayudando a la mujer a ponerse de pie. «Pero no todos los recuerdos pertenecen a todos». Don Miguel observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo hiciste bien, Xóchitl. Pero esto solo confirma nuestros temores. Alguien está manipulando los recuerdos, liberándolos sin control». Xóchitl se levantó, sintiéndose mareada pero extrañamente fortalecida. «¿Dónde está doña Remedios? Ella debe saber qué está pasando». Como respondiendo a su pregunta, la multitud volvió a apartarse, esta vez revelando a una figura encorvada que avanzaba lentamente hacia ellos. Doña Remedios, la anciana que había vendido la poción a Xóchitl, parecía haber envejecido décadas en solo un día. «Ah, han venido», dijo doña Remedios, su voz apenas un susurro. «Justo a tiempo para el despertar». «¿El despertar?», preguntó Xóchitl, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Doña Remedios sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos cansados. «El despertar de los recuerdos olvidados, mijita. El momento en que el velo entre el pasado y el presente se hace tan delgado que cualquiera puede atravesarlo». La anciana hizo un gesto, indicándoles que la siguieran. Los condujo a través del mercado, pasando por puestos donde los objetos parecían cobrar vida propia, espejos que mostraban escenas del pasado, relojes que giraban hacia atrás, libros cuyas páginas se escribían solas. Finalmente, llegaron a un pequeño claro en el centro del mercado. Allí,
sobre un pedestal de piedra antigua, descansaba un telar de aspecto extraño. Los hilos que lo componían brillaban con luz propia, cambiando de color constantemente. «El telar de los destinos», murmuró Malinali, sus ojos brillando con asombro y temor. Doña Remedios asintió. Durante siglos, los tejedores de sueños han usado este telar para mantener el equilibrio entre los recuerdos y los sueños, entre el pasado y el futuro. Pero ahora... La anciana extendió una mano temblorosa hacia el telar. En el momento en que sus dedos tocaron los hilos brillantes, una onda de energía recorrió todo el mercado. Xóchitl sintió como si el mundo entero se sacudiera bajo sus pies. «Abuela», gritó Malinali, corriendo hacia Doña Remedios. Pero era demasiado tarde. La anciana había caído al suelo, su cuerpo convulsionando mientras murmuraba en un lenguaje que Xóchitl no reconocía. «Hay que hacer algo», exclamó Xóchitl, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. Don Miguel puso una mano en su hombro, su voz grave y solemne. «Solo hay una cosa que podemos hacer, mijita. Alguien debe tomar el lugar de Doña Remedios como tejedora de sueños». Malinali levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación. «Yo lo haré. He sido entrenada para esto toda mi vida». Pero antes de que pudiera acercarse al telar, Xóchitl sintió un tirón en su interior. Era como si los recuerdos que cargaba la empujaran hacia adelante. «Espera», dijo, su voz temblando ligeramente. Creo que debo ser yo». Don Miguel la miró con sorpresa. «¿Estás segura, mijita? Una vez que tomes el lugar en el telar, no hay vuelta atrás». Xóchitl miró a su alrededor, a los rostros de los vendedores y clientes que ahora los rodeaban, a Malinali que la observaba con una mezcla de asombro y respeto, a don Miguel cuya expresión mostraba preocupación paternal. Finalmente, sus ojos se posaron en Doña Remedios, cuyo cuerpo yacía inmóvil en el suelo. Con un profundo respiro, Xóchitl dio un paso hacia el telar. «Estoy segura», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Es para esto que bebí la poción, aunque no lo supiera entonces. Es mi destino». Mientras extendía su mano hacia los hilos brillantes del telar, Xóchitl sintió como si todo el mercado de las brujas contuviera la respiración. En el momento en que sus dedos tocaron los hilos, el mundo a su alrededor explotó en un caleidoscopio de colores y sonidos. Los recuerdos, tanto los suyos como los que había estado cargando, fluyeron a través de ella como un río desbordado. Vio vidas enteras desplegarse ante sus ojos, sintió el peso de siglos de alegrías y penas. Y en medio de todo ese caos, Xóchitl comenzó a tejer. Sus manos se movían por voluntad propia, entrelazando hilos de pasado y futuro, de sueños y realidades. Con cada movimiento, sentía que el equilibrio comenzaba a restaurarse. El mercado de las brujas se había transformado en un vórtice de energía, con Xóchitl en su centro. Y mientras tejía, una verdad se hizo clara: su viaje apenas comenzaba. Como la nueva tejedora de sueños, tendría que enfrentar desafíos que ni siquiera podía imaginar. Pero por primera vez desde que había bebido la poción del olvido, Xóchitl se sintió en paz. Había encontrado su propósito, su lugar en el intrincado tapiz de la existencia. Y con esa certeza, continuó tejiendo, dando forma al futuro con cada hilo que entrelazaba. El amanecer encontró a Pátzcuaro sumido en un caos silencioso. Las calles, normalmente bulliciosas a esta hora con vendedores preparando sus puestos y amas de casa camino al mercado, estaban inquietantemente vacías. Un viento frío soplaba desde el lago, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y el eco distante de voces que no deberían estar ahí. Xóchitl, con los ojos cansados pero alerta, observaba la ciudad desde lo alto de la torre de la basílica. Sus manos, aún hormigueando por la energía del telar de los destinos, se aferraban a la piedra fría del balcón. A su lado, Malinali y don Miguel escudriñaban el horizonte con expresiones sombrías. «Está empezando», murmuró Malinali, su cabello rojo ondeando como una bandera de fuego en el viento matutino. «Los recuerdos están buscando nuevos hogares». Como para confirmar sus palabras, un grito desgarrador rompió el silencio.
En la plaza central, una mujer había caído de rodillas, sus manos agarrando su cabeza mientras sollozaba incontrolablemente. «Vamos», exclamó Xóchitl, corriendo hacia las escaleras de la torre. Su cuerpo protestaba por el agotamiento, pero la urgencia de la situación la impulsaba hacia adelante. Cuando llegaron a la plaza, la escena era desgarradora. La mujer, que Xóchitl reconoció como la panadera local, estaba rodeada de una pequeña multitud de vecinos que la miraban con una mezcla de miedo y compasión. «Mis hijos», gritaba la mujer entre sollozos. «Mis pobres hijos. ¿Cómo pude olvidarlos?». Xóchitl se arrodilló junto a ella, tomando sus manos temblorosas. «Doña Lucía, míreme», dijo con voz suave pero firme. «Esos no son sus recuerdos. Son de alguien más». Los ojos de la mujer, nublados por las lágrimas y el dolor, se enfocaron lentamente en Xóchitl. Pero los veo tan claramente. El accidente, el fuego». Xóchitl cerró los ojos, concentrándose en los hilos invisibles que ahora podía percibir gracias a su conexión con el telar. Pudo ver los recuerdos invasores, brillantes y dolorosos, enredados en la mente de doña Lucía como una madeja de lana rebelde. Con delicadeza, comenzó a desenredar los hilos, separando los recuerdos ajenos de los propios de la mujer. Era un proceso delicado, como tratar de separar el agua del aceite con las manos desnudas. «Eso es», susurró Malinali, que se había arrodillado al otro lado de doña Lucía. «Guía los recuerdos de vuelta al telar». Poco a poco, la expresión de dolor en el rostro de doña Lucía comenzó a suavizarse. Sus sollozos se calmaron y su respiración se volvió más regular. Cuando finalmente abrió los ojos, parecía confundida pero en paz. ¿Qué pasó?», preguntó, mirando a su alrededor como si despertara de un sueño profundo. «Tuvo un mal sueño, doña Lucía», respondió don Miguel con una sonrisa tranquilizadora. «Pero ya pasó. ¿Por qué no va a casa a descansar un poco?». Mientras algunos vecinos ayudaban a doña Lucía a ponerse de pie y la acompañaban a su casa, Xóchitl se dejó caer al suelo, exhausta. El esfuerzo de manipular los recuerdos la había dejado sintiéndose vacía y temblorosa. «Lo hiciste muy bien», dijo Malinali, ofreciéndole una cantimplora con agua. «Pero me temo que esto es solo el comienzo». Como para confirmar sus palabras, nuevos gritos comenzaron a escucharse desde diferentes partes de la ciudad. El caos que habían temido estaba desplegándose ante sus ojos. «¿Qué está pasando?», preguntó Xóchitl, poniéndose de pie con dificultad. «¿Por qué los recuerdos están actuando así?». Don Miguel frunció el ceño, su rostro mostrando cada una de sus arrugas. «El equilibrio se ha roto. Con doña Remedios, incapacitada, y tú aún aprendiendo a manejar el telar, los recuerdos están libres, buscando nuevos hogares». «Pero, ¿por qué ahora?», insistió Xóchitl. «¿Qué ha cambiado?». Malinali intercambió una mirada preocupada con don Miguel antes de responder. «Creemos que alguien está interfiriendo activamente con el telar. Alguien que quiere controlar los recuerdos para sus propios fines». Antes de que Xóchitl pudiera preguntar más, un estruendo ensordecedor sacudió la plaza. El suelo tembló bajo sus pies y una nube de polvo se elevó desde el centro del mercado de las brujas. «El telar», exclamó Malinali, sus ojos verdes brillando con alarma. Los tres corrieron hacia el mercado, esquivando a personas confundidas y asustadas que vagaban por las calles como sonámbulos. Al llegar al claro donde se encontraba el telar, se detuvieron en seco, horrorizados por lo que vieron. El telar de los destinos, que antes brillaba con una luz suave y cambiante, ahora palpitaba con una energía violenta y caótica. Los hilos se retorcían y entrelazaban por voluntad propia, creando patrones imposibles que hacían doler los ojos al mirarlos. Y frente al telar, manipulando los hilos con una sonrisa cruel, estaba una figura que Xóchitl reconoció con un escalofrío de horror. Era ella misma, o al menos alguien que se parecía a ella de una manera inquietante. «Ah, por fin llegan», dijo la otra Xóchitl, su voz un eco distorsionado de la original. «Justo a tiempo para ver cómo rehago el mundo a mi imagen». Xóchitl dio un paso atrás, su mente luchando por comprender lo que veía.
¿Qué eres tú? La impostora rió, un sonido que hizo que la piel de Xóchitl se erizara. Soy tú, por supuesto. O más bien, soy los recuerdos que intentaste olvidar. Y ahora, gracias al poder del telar, tengo la oportunidad de reescribir nuestra historia. Malinali se adelantó, sus manos brillando con energía mágica. Aléjate del telar, gritó. No sabes lo que estás haciendo. Pero la otra Xóchitl simplemente sonrió y, con un movimiento de su mano, envió una onda de energía que lanzó a Malinali y Don Miguel contra una pared cercana. Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo la impostora, volviendo su atención al telar. Estoy corrigiendo el error que cometiste al tratar de olvidarme. Y cuando termine, el mundo entero conocerá nuestro dolor. Xóchitl sintió que el pánico crecía en su pecho. Los recuerdos que había intentado enterrar estaban ahora frente a ella, vivos y peligrosos. ¿Cómo podía luchar contra una parte de sí misma? Mientras la otra Xóchitl continuaba manipulando el telar, el cielo sobre Pátzcuaro comenzó a oscurecerse. Nubes de tormenta se arremolinaban sobre la ciudad, cargadas no solo de lluvia, sino de recuerdos perdidos y sueños olvidados. Xóchitl supo en ese momento que enfrentaba la batalla más importante de su vida. No solo por ella misma, sino por toda la ciudad, por todos aquellos que habían confiado en el mercado de las brujas para guardar sus secretos más profundos. Con un profundo respiro, dio un paso adelante. Era hora de enfrentar sus demonios, literalmente. No dejaré que hagas esto, dijo, su voz temblando pero determinada. Esos recuerdos son míos, y yo decido qué hacer con ellos. La otra Xóchitl se giró, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Oh, mi querida yo, dijo con una sonrisa cruel. Apenas estamos empezando. Y con esas palabras, el cielo se abrió y una tormenta de recuerdos se desató sobre Pátzcuaro, sumergiendo a la ciudad en un caos de pasados olvidados y futuros temidos. La tormenta de recuerdos azotaba Pátzcuaro con una furia sobrenatural. Relámpagos de colores imposibles iluminaban el cielo, cada destello revelando fragmentos de vidas pasadas y futuros temidos. En las calles, la gente corría desorientada, sus mentes asaltadas por memorias que no les pertenecían. En el centro de este caos, frente al telar de los destinos, Xóchitl se enfrentaba a su otro yo, una manifestación física de los recuerdos que había intentado olvidar. El viento arremolinaba alrededor de ambas, cargado de susurros y gritos de épocas pasadas. ¿Por qué haces esto?, gritó Xóchitl por encima del rugido de la tormenta. Estás lastimando a gente inocente. La otra Xóchitl soltó una carcajada amarga. ¿Inocente? Nadie es inocente, querida. Todos tienen secretos, todos tienen dolor que quieren olvidar. Yo solo estoy redistribuyendo la carga. Con un movimiento fluido, la impostora manipuló los hilos del telar, enviando una nueva oleada de recuerdos caóticos sobre la ciudad. Xóchitl sintió el impacto como un golpe físico, tambaleándose hacia atrás. Xóchitl, gritó Malinali, luchando por ponerse de pie después del ataque anterior. Tienes que detenerla. Usa tu conexión con el telar. Don Miguel, apoyándose pesadamente en su bastón, añadió, recuerda, mijita, esos recuerdos son parte de ti. No los rechaces, acéptalos. Las palabras de sus amigos resonaron en la mente de Xóchitl. Cerrando los ojos, se concentró en los hilos invisibles que la conectaban al telar. Pudo sentir el caos, el torbellino de emociones y memorias que amenazaba con desgarrar la tela misma de la realidad. Pero en medio de ese caos, encontró algo más, un hilo dorado, brillante y cálido, que parecía llamarla. Con un esfuerzo mental, Xóchitl se aferró a ese hilo. De repente, se vio transportada a través de sus propios recuerdos. Vio el accidente de auto que había cambiado su vida, pero esta vez no apartó la mirada. Sintió el dolor, el miedo, la culpa, pero también el amor por su familia, la fuerza que la había mantenido en pie todos estos años. No, susurró, abriendo los ojos y enfrentando a su otro yo. No rechazaré estos recuerdos. Son míos, son parte de mí. Y tú
tú también eres parte de mí. La otra Xóchitl pareció vacilar por un momento, su expresión de crueldad dando paso a una de confusión. No, no puedes aceptarme. Soy tu dolor, tu vergüenza. Xóchitl dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia su contraparte. Eres mi fuerza. Mi historia. Sin ti, no sería quien soy hoy. A medida que Xóchitl avanzaba, los hilos del telar comenzaron a moverse, respondiendo a su voluntad. La tormenta sobre Pátzcuaro empezó a amainar, los relámpagos de colores volviéndose más tenues. No, hoy gritó la otra Xóchitl, desesperada. No puedes hacer esto. No puedes simplemente perdonarte. Pero Xóchitl continuó avanzando, cada paso más seguro que el anterior. No se trata de perdonar, dijo suavemente. Se trata de aceptar. De comprender. Finalmente, llegó hasta su otro yo y, sin dudarlo, la abrazó. En ese momento, sintió como si todas las piezas rotas dentro de ella comenzaran a unirse nuevamente. Un destello cegador de luz blanca envolvió a ambas Xóchitl. Malinali y don Miguel tuvieron que cubrirse los ojos, el resplandor tan intenso que parecía quemar. Cuando la luz se disipó, solo quedaba una Xóchitl frente al telar. Sus ojos brillaban con una nueva comprensión, y en sus manos sostenía un hilo dorado que pulsaba con vida propia. «Lo lograste», susurró Malinali, acercándose con cautela. Xóchitl asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Somos una ahora. Completa». Don Miguel cojeó hacia ella, su rostro arrugado mostrando una mezcla de orgullo y preocupación. «Has dado un gran paso, mijita. Pero me temo que nuestra tarea aún no ha terminado». Como para confirmar sus palabras, un nuevo temblor sacudió el mercado. El telar de los destinos comenzó a brillar con una intensidad alarmante, sus hilos moviéndose frenéticamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Xóchitl, alarmada. Malinali se acercó al telar, sus ojos verdes escaneando los patrones cambiantes. El equilibrio aún no se ha restaurado completamente. Los recuerdos que fueron liberados, están buscando regresar. De repente, una voz familiar resonó en el aire, débil pero clara: «El espejo de la verdad, deben encontrarlo». «Abuela», exclamó Malinali, girándose para ver a doña Remedios, quien se acercaba lentamente, apoyada en un bastón retorcido. La anciana parecía haber envejecido décadas en solo unas horas, pero sus ojos brillaban con determinación. «El espejo es la clave. Solo él puede restaurar el equilibrio completamente». Xóchitl miró a la anciana, luego al telar pulsante, y finalmente a sus compañeros. «¿Dónde está ese espejo?». Doña Remedios sonrió misteriosamente. «En el corazón del mercado de las brujas, oculto a plena vista. Pero ten cuidado, mijita. El espejo muestra la verdad, toda la verdad. No todos están preparados para enfrentarla». Un nuevo temblor, más fuerte que el anterior, sacudió el suelo. En la distancia, se escucharon gritos de pánico. «No tenemos mucho tiempo», urgió don Miguel. «Debemos encontrar el espejo antes de que sea demasiado tarde». Xóchitl tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero ahora, con sus recuerdos restaurados y su ser completo, se sentía más fuerte que nunca. «Vamos», dijo, su voz llena de determinación. «Es hora de enfrentar la verdad, sea cual sea». Mientras el grupo se adentraba en las profundidades del mercado de las brujas, el cielo sobre Pátzcuaro comenzó a aclararse. Pero la calma era engañosa. En el horizonte, nubes oscuras se arremolinaban, cargadas de recuerdos y secretos aún sin resolver. La búsqueda del espejo de la verdad había comenzado, y con ella, la batalla final por el destino de Pátzcuaro y sus habitantes. Xóchitl sabía que lo que encontraran podría cambiarlo todo, pero estaba lista para enfrentar cualquier verdad que el espejo pudiera revelar. El corazón del mercado de las brujas palpitaba con una energía frenética mientras Xóchitl, Malinali, don Miguel y doña Remedios se adentraban en sus profundidades.
Los puestos y tenderetes que normalmente ofrecían amuletos y pociones ahora parecían distorsionarse y cambiar con cada parpadeo, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. El espejo de la verdad, murmuró Xóchitl, sus ojos escudriñando cada rincón. ¿Cómo sabremos cuándo lo encontremos? Doña Remedios, apoyándose pesadamente en su bastón, esbozó una sonrisa enigmática. Lo sabrás, mijita. El espejo te llamará. Avanzaron por callejones serpenteantes que parecían no tener fin. En el aire flotaban susurros de vidas pasadas y futuros posibles, mezclándose en una cacofonía de esperanzas y temores. De repente, Malinali se detuvo en seco, sus ojos verdes brillando con una luz sobrenatural. Esperen, dijo, su voz tensa. ¿Escuchan eso? Un silencio expectante cayó sobre el grupo. Y entonces, Xóchitl lo oyó, una melodía suave, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. La canción del espejo, susurró don Miguel, su rostro arrugado mostrando una mezcla de asombro y temor. Guiados por la etérea melodía, el grupo se adentró en un callejón tan estrecho que tuvieron que avanzar en fila india. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y por un momento Xóchitl temió que quedarían atrapados para siempre en ese laberinto místico. Pero entonces, el callejón se abrió a una pequeña plaza circular. En el centro, sobre un pedestal de piedra antigua, reposaba un objeto cubierto por un paño de terciopelo negro. El espejo, jadeó Malinali, sus ojos brillando con anticipación. Xóchitl dio un paso adelante, sintiendo como si una fuerza invisible tirara de ella. Con manos temblorosas, agarró el borde del paño. Espera, advirtió doña Remedios. Una vez que descubras el espejo, no habrá vuelta atrás. La verdad, toda la verdad, será revelada. ¿Estás preparada para eso? Xóchitl miró a sus compañeros. Vio el miedo en sus ojos, pero también la determinación. Pensó en Pátzcuaro, en toda la gente que sufría bajo el peso de recuerdos desordenados y verdades a medias. Lo estoy, dijo con firmeza, y de un tirón, retiró el paño. El espejo de la verdad brilló con una luz cegadora, tan intensa que por un momento Xóchitl temió haber quedado ciega. Cuando sus ojos se ajustaron, vio que la superficie del espejo no reflejaba su imagen, sino que mostraba una vorágine de imágenes y escenas que cambiaban constantemente. Muéstranos la verdad, susurró Xóchitl, su voz apenas audible. El espejo pareció responder a su comando. Las imágenes se enfocaron, revelando la historia completa del mercado de las brujas y la poción del olvido. Vieron cómo, siglos atrás, un grupo de brujas y curanderos había creado el mercado como un refugio para aquellos que buscaban sanar sus mentes y corazones. La poción del olvido había sido concebida como una herramienta de sanación, una forma de aliviar el sufrimiento de aquellos atormentados por recuerdos traumáticos. Pero con el tiempo, el poder de la poción había sido corrompido. Algunos la usaron para escapar de las consecuencias de sus acciones, otros para manipular y controlar. El equilibrio entre el recuerdo y el olvido se había roto, y con él, el tejido mismo de la realidad en Pátzcuaro. Nosotros causamos esto, murmuró doña Remedios, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No, dijo Xóchitl con firmeza. Intentaron ayudar. Pero ahora es nuestro deber corregirlo. Con una determinación renovada, Xóchitl extendió sus manos hacia el espejo. Sintió la conexión con el telar de los destinos, los hilos invisibles que unían todos los recuerdos y todas las vidas. Muéstranos cómo restaurar el equilibrio, pidió. El espejo brilló aún más intensamente. En su superficie, Xóchitl vio lo que debía hacerse. Era un camino peligroso, uno que requeriría un sacrificio. Tengo que entrar en el espejo, dijo Xóchitl, su voz temblando ligeramente. Tengo que navegar por el mar de recuerdos y guiarlos de vuelta a sus dueños legítimos. No, exclamó Malinali. Es demasiado peligroso. Podrías perderte para siempre en ese laberinto de memorias. Don Miguel puso una mano en el hombro de Xóchitl. Debe haber otra manera, mijita.
pero Xóchitl sabía que no la había. Es la única forma, dijo suavemente. Yo bebí la poción, yo desencadené esto. Debo ser yo quien lo arregle. Antes de que alguien pudiera detenerla, Xóchitl tocó la superficie del espejo. Sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo, y de repente, se encontró cayendo en un vórtice de luz y sonido. Estaba dentro del espejo, rodeada por un océano infinito de recuerdos. Vio vidas enteras desplegarse ante sus ojos, sintió el peso de siglos de alegrías y penas. Con cada recuerdo que tocaba, Xóchitl sentía una conexión, un hilo que la guiaba hacia su dueño legítimo. Uno por uno, comenzó a guiar los recuerdos de vuelta a sus hogares. Fuera del espejo, Malinali, Don Miguel y Doña Remedios observaban con asombro cómo el caos en Pátzcuaro comenzaba a disminuir. La tormenta de recuerdos amainaba, y la gente en las calles empezaba a despertar de su confusión. Pero dentro del espejo, Xóchitl luchaba. Cada recuerdo que devolvía parecía drenar un poco más de su energía. Sentía que se estaba desvaneciendo, perdiéndose en el mar de memorias ajenas. No te rindas, mijita, escuchó la voz de Don Miguel, como un susurro lejano. Estamos contigo, añadió Malinali. Recuerda quién eres, dijo Doña Remedios. Esas voces, esos recuerdos de amor y amistad, fueron el ancla que Xóchitl necesitaba. Con un último esfuerzo monumental, dio el último recuerdo a su hogar. El espejo de la verdad brilló con una luz cegadora, y luego, silencio. Xóchitl abrió los ojos, encontrándose de vuelta en la pequeña plaza del mercado de las brujas. Se sentía agotada, pero completa. Lo lograste, susurró Malinali, lágrimas de alegría en sus ojos. Don Miguel y Doña Remedios sonreían, sus rostros mostrando orgullo y alivio. Pero antes de que pudieran celebrar, un nuevo temblor sacudió el mercado. El telar de los destinos, visible ahora desde donde estaban, comenzó a brillar con una intensidad alarmante. No ha terminado, dijo Xóchitl, poniéndose de pie con dificultad. El equilibrio aún no está completamente restaurado. Mientras el grupo se apresuraba hacia el telar, Xóchitl supo que enfrentaban la prueba final. El destino de Pátzcuaro, y tal vez del mundo entero, pendía de un hilo. Y ese hilo estaba en sus manos. El telar de los destinos palpitaba con una energía frenética, sus hilos entrelazándose y separándose en patrones caóticos que hacían doler los ojos al mirarlos directamente. Xóchitl, Malinali, Don Miguel y Doña Remedios se detuvieron frente a él, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Malinali, su voz apenas audible sobre el zumbido del telar. Xóchitl dio un paso adelante, sus ojos fijos en los hilos danzantes. Podía sentir la conexión con el telar más fuerte que nunca, como si cada fibra de su ser estuviera entrelazada con esos hilos místicos. Tenemos que reescribir la historia, dijo Xóchitl, su voz cargada de determinación. No para borrar el pasado, sino para honrarlo y aprender de él. Con manos temblorosas pero decididas, Xóchitl extendió sus brazos hacia el telar. En el momento en que sus dedos tocaron los hilos, sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Imágenes y sensaciones inundaron su mente, vio la historia completa de Pátzcuaro, desde su fundación hasta el presente. Vio la creación del mercado de las brujas, la primera vez que se preparó la poción del olvido, los rostros de todos aquellos que habían buscado escapar de sus recuerdos dolorosos. Ayúdenme, jadeó Xóchitl, sintiendo que la tarea era demasiado grande para ella sola. Sin dudarlo, Malinali puso sus manos sobre los hombros de Xóchitl, canalizando su propia energía hacia ella. Don Miguel y Doña Remedios hicieron lo mismo, formando un círculo de poder alrededor del telar. Juntos, comenzaron a tejer. Con cada movimiento, con cada pensamiento, iban reescribiendo la historia de Pátzcuaro y del mercado de las brujas. No borraban los errores del pasado, sino que los entretejían con hilos de comprensión y perdón. El mercado de las brujas ya no sería un lugar de escape y olvido, sino un santuario de sanación y crecimiento. La poción del olvido se transformó en la poción del entendimiento, diseñada no para borrar recuerdos dolorosos, sino para ayudar a procesarlos y aprender de ellos.
Mientras tejían, Xóchitl sintió como si toda la ciudad de Pátzcuaro respirara con ellos. En las calles, la gente comenzaba a despertar de su confusión, sus mentes claras por primera vez en mucho tiempo. De repente, un hilo dorado apareció entre los demás, brillando con una luz propia. Xóchitl lo reconoció al instante, era el hilo de su propia historia, de los recuerdos que había intentado olvidar. Con un movimiento suave pero firme, Xóchitl entrelazó ese hilo dorado con los demás, aceptando finalmente su pasado como parte integral de quien era. Un destello cegador de luz blanca envolvió el telar y a los 4 tejedores. Por un momento, pareció como si todo Pátzcuaro estuviera bañado en esa luz purificadora. Cuando la luz se disipó, el telar de los destinos brillaba con una suave luminiscencia, sus hilos perfectamente ordenados en un patrón de belleza indescriptible. Xóchitl cayó de rodillas, agotada pero con una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Malinali, Don Miguel y Doña Remedios la rodearon, sus rostros mostrando una mezcla de asombro y alegría. «Lo logramos», susurró Malinali, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Don Miguel ayudó a Xóchitl a ponerse de pie, su rostro arrugado suavizado por una sonrisa de orgullo paternal. «Has hecho algo extraordinario, mijita. Has cambiado el destino de Pátzcuaro». Doña Remedios asintió, sus ojos brillando con una sabiduría renovada. «Y con ello, has cambiado tu propio destino». Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando Pátzcuaro en una luz dorada, el grupo salió del mercado de las brujas. Las calles, que hace solo unas horas estaban sumidas en el caos, ahora rebosaban de vida y energía renovada. La gente salía de sus casas, saludándose con sonrisas genuinas. Había una sensación palpable de cambio en el aire, como si toda la ciudad hubiera despertado de un largo sueño. En la plaza central, donde todo había comenzado para Xóchitl, se encontraron con una multitud que parecía estar esperándolos. Entre ellos estaba doña Lucía, la panadera, sus ojos claros y brillantes. «Gracias», dijo doña Lucía, abrazando a Xóchitl. «No sé exactamente qué pasó, pero siento como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros». Otros se acercaron, compartiendo historias similares de claridad recién descubierta y paz interior. Xóchitl los escuchaba, maravillada por el cambio que habían logrado. Malinali se acercó a Xóchitl, poniendo una mano en su hombro. «¿Qué harás ahora?», preguntó suavemente. Xóchitl miró a su alrededor, a la ciudad que había llegado a amar, a la gente que había ayudado a sanar. Pensó en el telar de los destinos, en el poder y la responsabilidad que conllevaba. «Me quedaré», dijo finalmente, una sonrisa formándose en sus labios. «Hay mucho trabajo por hacer, mucha sanación que facilitar. El mercado de las brujas necesita una nueva guardiana». Don Miguel asintió con aprobación. «Y no podrían tener una mejor». Doña Remedios tomó las manos de Xóchitl entre las suyas. «El camino no será fácil, mijita. Ser la tejedora de destinos es una gran responsabilidad». «Lo sé», respondió Xóchitl. «Pero ahora entiendo que nuestros recuerdos, incluso los dolorosos, son lo que nos hace quienes somos. No se trata de olvidar, sino de aprender y crecer». Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando Pátzcuaro en una luz cálida y reconfortante, Xóchitl sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había encontrado su lugar, su propósito. El mercado de las brujas ya no sería un lugar de secretos oscuros y olvido forzado. En su lugar, se convertiría en un santuario de sanación y crecimiento, un lugar donde las personas pudieran enfrentar sus pasados y forjar futuros más brillantes. Xóchitl miró hacia el futuro con esperanza y determinación. El camino sería largo y a veces difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Con cada hilo que tejiera en el telar de los destinos, con cada persona que ayudara a sanar, estaría honrando la lección más importante que había aprendido. Que nuestras historias, con todas sus alegrías y penas, son el tejido mismo de quienes somos. Y que al aceptarlas completamente, podemos tejer un futuro lleno de posibilidades infinitas. Mientras Pátzcuaro despertaba a esta nueva era, Xóchitl supo que su verdadero viaje apenas comenzaba.
y estaba lista para cada paso del camino. Fin.